Saludos. En esta ocasión vamos a rápidamente, en un corto video, explicar la utilización de POM para la solución de modelos de programación lineal por métodos gráficos y por computadora, tomando como referencia el libro de métodos cuantitativos para los negocios, ¿verdad? Que es el libro pues, que hemos estado utilizando como libro de texto, ¿verdad? Este es el que pues hemos estado trabajando. Entonces vamos a trabajar en el capítulo 7 de programación lineal. Tenemos claro que ya se ha hecho un recorrido por las características iniciales de lo que es la programación lineal, sus características, sus objetivos, sus suposiciones que se deben de tener. Entonces los invito a repasar tanto el capítulo como es así la presentación, ¿verdad? Entonces, hay que pues tener claro, ¿verdad? Que vamos a hacer programación lineal y veremos algunos de los casos, ¿verdad? Recordando los requerimientos, ¿verdad? Que vamos a tener que buscar una resolver un problema con respecto a generando una función objetivo en la cual vamos a buscar el maximizar o el minimizar alguna cantidad. Para ello vamos a tener que buscar las variables de decisión y también pues vamos a tener que buscar las limitaciones o restricciones que se generan o son dadas a razón de los recursos o necesidades pendientes y que se necesitan o se requieren. Por lo tanto, pues en estos términos vamos a tener que generar ecuaciones o restricciones en términos de ecuaciones lineales o desigualdades. Entonces, teniendo claro esto, igual como ya hemos explicado en algunos otros audios, tenemos los conceptos de proporcionalidad, la adaptabilidad, la divisibilidad y que no pueden haber respuestas negativas. Todo esto se va a combinar para crear nuestras problemas de programación lineal, ¿verdad? Recordando las propiedades entonces de la función objetivo, las restricciones, los diferentes caminos que podríamos tomar, la función objetivo, la certeza, que son los valores que tenemos, divisibilidad y variables no negativas. Entonces, ¿qué vamos a realizar? Vamos a realizar y vamos a utilizar POM. POM. Entonces, vamos a buscar un ejercicio. Entonces, nos vamos a los ejercicios del capítulo 7, donde vamos a realizar varios ejercicios para poner en práctica POM, tanto en métodos por computadora como programación lineal, ¿verdad? Entonces, vamos a realizar, por ejemplo, vamos a realizar este primero y procedemos a leer. Dice que la fábrica fabrica dos productos eléctricos, acondicionadores de aire y ventiladores. El proceso de ensamblado para cada uno es similar en tanto se requieran cierta cantidad de cableado y perforación. Cada acondicionador de aire tarda 3 horas de cableado y 2 horas de perforación. Sin embargo, cada ventilador
tiene que pasar 2 horas en cableado y 2 horas en perforación, 1 hora en perforación. El siguiente periodo de producción estaría disponible 240 horas para el cableado y 140 horas para la perforación. Cada aparato de aire acondicionado genera una utilidad de 25 y cada ventilador ensamblado puede venderse en una utilidad de 15. Formule y resuelva esta solución de mezcla de productos, que es una de las formas como se utiliza la programación lineal, para encontrar la mejor combinación de aires acondicionados y ventiladores para que genere la mayor utilidad. En este caso, vamos a utilizar el método gráfico. Aquí hay varias cosas que tenemos que entender. Primero, ¿qué nos están pidiendo? Nos están pidiendo una mezcla de productos. ¿Entre cuáles? O sea, ¿cuáles debemos de producir? ¿Los acondicionadores o los ventiladores? Entonces, partiendo de acá es donde definimos cuáles son nuestras variables de decisión. ¿Sobre qué puedo decidir yo? Sobre cuántos acondicionadores de aire puedo fabricar y cuántos ventiladores. Entonces, acá partimos que ya tenemos claros cuáles son nuestras dos variables de decisión. Entonces, tanto la función objetivo como las restricciones van a estar en términos de acondicionadores de aire y de ventiladores. Ahora, ¿qué nos está pidiendo el problema? Dice que cuál sería la mezcla de productos, o sea, cuántos debiera de producir de cada uno de ellos para maximizar mi mayor ganancia o mi mayor utilidad. Entonces, ya nos están diciendo que la función objetivo es una función objetivo de tipo maximización. Entonces, acá ya podemos observar, ¿verdad? En que vamos a tener que la mejor combinación para mayor utilidad. Entonces, ya tenemos 3 puntos muy importantes. Sabemos cuáles son nuestras variables de decisión, que son los ventiladores y que son los aires o los acondicionadores de aire, que es una función objetivo o nuestro objetivo primordial de este ejercicio es la mayor utilidad, ¿verdad? Entonces, y bueno, acá hay que ser conocedor. El método gráfico es un elemento para entender desde el punto de vista gráfico y el condicionamiento, que son restricciones, que son limitantes de áreas de acción o solubilidad de la función. Más sin embargo, recuerde que el método gráfico solo sirve si solo tengo dos variables de decisión. Si yo en algún momento tuviese más de una variable de decisión, no pudiera usarlo en método gráfico y tuviera que usarlo, pues como decimos, a pie, o sea, hacerlo en método matemático, en juego de ecuaciones, o utilizar software, que es lo que vamos a utilizar nosotros. Más sin embargo, el software me permite la solución matemática o el juego de ecuaciones. Más sin embargo, el planteamiento de las ecuaciones funcionales para qué es lo que debo de realizar, lo debo de hacer de forma, yo la debo crear. O sea, el software no me va a crear la ecuación, yo se la tengo que crear, introducirla en el software y el software y la va a resolver. ¿Ok? Entonces, en este caso, sea método gráfico o no, el software permitirá hacerlo o no en esas condiciones. Al entender que son más de una restricción, pues no lo hace, más de una variable de decisión, no lo hace un método gráfico, y sin embargo siempre lo hace por método matemático para cualquiera la cantidad de variables de decisión que tenga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a abrir POM, en este caso, lo estamos realizando en POM debido a que pareciera que existe un problema en las últimas versiones de 365 con Excel QM para precisamente cuando tenemos que trabajar en programación lineal. Hay otros métodos cuantitativos, inventarios, estadística y otros, que el Excel no presenta el problema.
el Excel QM. Pero para programación lineal sí está presentando aparentemente un problema. Entonces vamos a resolverlo en POM. Entonces pedimos a POM. Ok. Cerramos. Y tenemos acá todos los posibles modelos matemáticos que podemos resolver, ¿verdad? En este caso vamos a utilizar programación lineal. ¿Ok? Vamos a utilizar programación lineal. Cuando hacemos programación, le damos programación lineal, entonces él nos va a preguntar diferentes, siempre nos va a crear un cuadro de creación de información. Entonces aquí es muy importante porque él nos viene a preguntar primero cuántas restricciones tengo y posteriormente cuántas variables tengo o variables de decisión. Entonces vámonos nuevamente al ejercicio. Ya tenemos claro que tenemos dos variables de decisión, que son los aire acondicionados y los ventiladores. Pero ahora, ¿cuáles son las restricciones que yo tengo? Y realmente las restricciones que yo tengo, en este caso, son las horas disponibles para cada uno de los procesos. Es decir, que yo tengo apenas 240 horas disponibles para cableado y 140 horas para perforación. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo el problema? Bueno, busque cuál es la combinación más adecuada para producir aires acondicionados y o ventiladores, cuál es la combinación mejor, pero que ellos no violen, ¿verdad? O que cumplan las restricciones dadas. Es decir, el tiempo que yo tengo disponible. Entonces, se nos dice cuánto es el consumo por cada uno de los procesos para cada uno de los artículos. Entonces, nosotros podemos decir entonces y plantear que tengo dos restricciones. ¿Cuáles dos restricciones? El tiempo de cableado y el tiempo de perforación. Como lo he explicado anteriormente, no existe una igualdad entre cantidad de variables y restricciones. Pueden existir múltiples restricciones, aunque solo sean dos variables. Yo podría tener más, 3, 4, 5 restricciones y solo dos variables de decisión. Podría tener 5 variables de decisión y solo tener una o dos restricciones. También se ha comentado que al momento de hacer restricciones, no precisamente todas las variables de decisión están en cada una de las restricciones. En algunas pueden estar todas, en algunas, en otras otras. Entonces es importante de que se planifique bajo ese contexto de realizar y ver cuáles son las que necesito. Pero también volvamos a recordar que toda restricción y función objetivo está en los términos de las variables de decisión y cada restricción, la ecuación está en términos de las variables de decisión, pero restringida al recurso o a la necesidad que se limite. Entonces, al tener 2 y 2, ¿verdad? Entonces nos devolvemos a POM. Y acá es donde le vamos a decir a él que tengo dos variables, dos restricciones y dos variables. Recuérdese que en el modelo de planteamiento usted tiene que plantear las restricciones de no negatividad. Es decir, que usted la fabricación de ventiladores tiene que ser mayor o igual que 0 y la fabricación de acondicionadores de aire deben de ser mayor o igual que 0. En el software no es necesario el planteamiento de las restricciones de no negatividad, pero en el modelamiento sí lo es. ¿Ok? Entonces, acá en el título usted le puede poner el nombre de la compañía, Electrocom, si no me equivoco, que se llama el ejercicio.
planteamos que tenemos dos vamos a ver, se llama Electrocom, si no me equivoco. Electrocom, dos variables que mi objetivo es de maximizar, y acá como queramos llamarle a las restricciones y a las variables. Entonces obsérvese que él me crea una matriz donde me pone que es un problema maximizar, que tengo dos restricciones y que tengo dos variables de decisión, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo planteamos? Ok, yo lo tengo por acá ya planteado para adelantarnos. Y lo leemos de la siguiente manera. Ok, este es el problema 14 del libro 7 para maximizar. El tiempo de, vamos a ponerlo aquí, de cableado, ¿verdad? O lo disponible en cableado, que son las restricciones, o lo disponible en el perforado, ¿verdad? En el perforado. Y aquí tenemos los acondicionadores de aire y aquí tenemos los ventiladores. Entonces, estas son nuestras variables de decisión. Y entonces obsérvese que la función objetivo, que es la primera línea, acá es como se genera la ecuación. Entonces, es una función objetivo de maximizar. ¿Y qué nos decía el ejercicio? ¿Qué nos decía el ejercicio? Que ganábamos una utilidad de aire por cada acondicionador de 25 y por cada ventilador teníamos una utilidad de 15. Entonces observemos acá donde yo anoto en la función objetivo. Por cada aire acondicionado yo gano 25. Por cada ventilador yo gano 15. Esto es lo que yo quiero maximizar, entonces véalo aquí donde el software me crea la ecuación. Maximizo ¿cuál ecuación? Que gano 25 por cada acondicionador que yo venda, más 15 por cada ventilador. Entonces vea que aquí ya formo mi función objetivo. Ahora, para el tiempo de cableado, que es la restricción. En la restricción me decía el ejercicio, ¿qué me decía el ejercicio? Estábamos por acá. Que cada aire acondicionado le toman 3 horas de cableado y 2 horas de perforación. Y por cada ventilador, 2 horas de cableado y 1 de perforación. Entonces, si nosotros lo ponemos acá, vamos a tratar de ponerlo en un solo. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Entonces decimos, para la restricción de tiempo de cableado, que lo que tengo disponible son 240 horas, yo digo que gasto 3 horas por cada aire acondicionado y 2 horas por cada ventilador. Entonces, el consumo total de las horas fabricando acondicionadores y ventiladores no van a poder ser mayor o igual a las 240 horas disponibles. Obsérvese que acá yo tengo los operadores lógicos, donde yo puedo decir que es menor igual, igual o mayor igual, que son los 3 disponibles y que realmente todas las ecuaciones es esto, ¿verdad? Entonces, si aquí me dijera, más bien, debe de más, entonces cambiaría el símbolo. Entonces vea cómo se crea la ecuación. 3 horas por cada acondicionador más 2 horas por cada ventilador que fabrique, ¿verdad? Tienen que ser menor a 240 horas. De igual forma pasa con el tiempo de perforado, que me dice que gasto 2 horas por cada acondicionador y consumo 1 hora
por cada ventilador. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que si yo tengo que, por las decisiones que yo tome, cuántos mande a hacer de ventiladores, de acondicionadores y cuántos ventiladores, no me voy a poder superar ni mayor o igual a 140 horas. Tiene que ser menor o igual. Es decir, puedo durar menos horas, consumir menos horas, pero jamás voy a consumir más horas porque no tengo disponibles. Por eso es una restricción. Y observes entonces cómo la función objetivo y las restricciones están en términos de mis variables de decisión. Y cada reglón de restricciones está en términos de las restricciones que tenga, que en este caso solo tengo dos. Por ejemplo, aquí pudo haber existido una restricción que dijera, tienen que fabricarse al menos 10 ventiladores. Entonces yo tendría que poner ventiladores mayor o igual a 10, porque era la venta establecida. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá para que vean el ejercicio, cómo tendría que hacerse. Entonces vamos a abrir una nueva, en la que entonces más bien tenga 3 restricciones. Entonces, si estos son aire acondicionados y estos son los ventiladores, y yo tuviera una restricción de venta mínima o fabricación mínima, digamos venta comprometida, y solo la tengo comprometida para ventiladores, por ejemplo, yo diría, si yo tengo un 0, significa que yo no estoy restringiendo los acondicionadores, solo voy a restringir los ventiladores. Entonces, por cada ventilador, los ventiladores que yo escoja, que yo mande a fabricar, tienen que ser mayor o igual a 10. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Si usted lo ve aquí, estoy restringiendo a la ecuación, a la función objetivo y a la solución, en que, aunque tenga otras restricciones, como son las del cableado y lo demás, le estoy imponiendo una restricción en la cual me está diciendo, sea lo que sea, usted tiene mínimo mandarme a fabricar 10 ventiladores. ¿Verdad? Que la decisión sobre ventiladores va a tener que ser mayor o igual a 10. Entonces obsérvese que todas las restricciones que van a existir son múltiples en diferentes ocasiones y en diferentes modelajes, ¿verdad? Entonces es importante que lo observen, que lo entiendan, y ya que pueden existir diferentes opciones. Entonces volvamos al ejercicio original. Entonces ya tenemos planteado el ejercicio. Y acá lo más sencillo es simplemente nosotros nos tenemos que ir acá al botón que dice Solve. Cuando yo le doy Solve, acá en soluciones tengo los diferentes valores o tablas de solución que yo tengo. Realmente los más importantes que a mí me interesan en este caso, y es el que nos interesa a nosotros, es los resultados de la programación lineal, que es este cuadro, donde volvemos a observar el planteamiento y la solución, ¿verdad? ¿Y cuál es la solución? Me está diciendo que combine y mande a fabricar 40 aire acondicionados y 60 ventiladores. Haciendo una combinación entre 40 aires acondicionados y 60 acondicionadores de aire y 60 ventiladores, yo tendría una ganancia máxima de 1900. Y en ningún momento creo o me infrinjo las horas. Por ejemplo, hagámosla acá. 40 por 2 horas, por 40 ventiladores y 2 horas cada uno serían 80 horas. Y aquí sería una hora por 60, entonces sería 80 más 60, 140. Es igual o menor a igual a esto. Entonces vea que no estoy restringiendo.
¿verdad? No estoy violentando mi restricción. ¿Dónde lo puedo ver aquí? En la lista de soluciones. Veo donde no hay, no me sobran, más bien están talladas. Eh, em, y tengo por acá el gráfico, ¿verdad? Sin Solution, yo puedo ver el gráfico. En este caso, si tengo modelaje gráfico, donde tengo los aires acondicionados acá y tengo aquí los ventiladores. Él me crea la área factible y me dibuja las diferentes restricciones, que son estas dos restricciones que están acá, ¿verdad? ¿Verdad? Entonces, cuando yo creo, ¿verdad? Estas son la primera restricción, ¿verdad? Vean aquí donde va la primera restricción, donde va la segunda restricción, y él calcula y me dice que la mejor solución, ¿verdad? Gráficamente 59,9999, que es este punto que está aquí, es la mejor solución, ¿verdad? La mejor solución. Entonces vea que en este caso lo hizo por el método gráfico, porque me permite, porque solo tengo dos variables de decisión, pero también me lo emite desde el punto de vista modelo matemático, donde están las soluciones del modelaje, ¿verdad? ¿Cómo fue que calculó los 1900? Ok, 40 aires acondicionados yo le gano 25 y 60 yo le gano 15. Usted realiza estas multiplicaciones y le da este, eh, este valor, ¿verdad? Le da el valor de 1900, ¿verdad? Acá están todos los demás modelajes que él ejecuta, ¿verdad? Cómo es que él ejecuta cada una de las funciones, ¿verdad? Pero realmente, como vuelvo a decirles, los dos que nos interesa más es el programación lineal. Si por una u otra razón usted se equivocara en algún dato, para no tenerlo que hacer más, usted puede dar edit data. Y con edit data, usted puede ver acá, editar sus valores. Eso sí, si usted necesita incluir más variables de decisión o necesita incluir más restricciones porque se equivocó, sí debe empezar desde cero. Entonces, vea que acá el modelo te dice, ¿verdad? Pues le damos solve otra vez, ¿verdad? Aquí lo tiene, ¿verdad? Aquí usted lo puede copiar, ¿verdad? Digamos, si yo digamos, yo copio todo esto aquí, ¿verdad? Marco todo lo que quiero llevarme, yo me lo puedo copiar, ¿verdad? Eh, puedo vamos acá con el screenshot, pues puedo guardarlo, ¿verdad? Lo copio y me lo llevo donde lo necesite pegar y así ya tendría yo cómo dar solución. Y entonces en el problema, pues yo escribiría, ¿verdad? Que la solución óptima en este caso es la fabricación de 40 unidades de acondicionadores de aire y 60 unidades de de ventiladores para la generación de una utilidad máxima o maximizada de $1,900 y podría hacer las corroboraciones y los paso a paso de cada uno de ellos. Entonces, gracias por la atención. Espero que hubiesen comprendido este ejercicio muy corto y pronto compartiremos un segundo ejercicio para en la cual tenga más restricciones y tenga más variables, pero igual los invito a que participen, a que pregunten, que me llamen para cualquier duda que tengan o me escriban para poderles solucionar. Recuerden que acá mucho es práctica, muchos son ejercicios y sobre todo entender las limitantes que tenemos a que ponerle atención. Les agradezco mucho y nos vemos. Eduardo Pereira para servirles. Gracias.